Hola, soy el pastor Eduardo Urrea. Y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Muy bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Pastor, muy bienvenido. Muchas gracias. En verdad es un privilegio, es un honor estar en asociación divina, en compañerismo, en unión, dice la palabra de Dios, con ustedes, juntamente con ustedes, los que corremos de esta carrera de la fe, ¿no? Es una vida de fe. El justo por la fe va a vivir, y afortunadamente damos gracias a Dios porque tenemos muchos recursos, muchos medios para poder oír la palabra de Dios. Y como todos los martes, ¿verdad?, celebramos la Santa Cena con el propósito de ser sensibles a la voz de Dios. Desde que Dios nos puso en el corazón, vamos a continuar haciéndolo, porque en lo personal, sí celebrábamos la Santa Cena, pero lo hacíamos cada mes, cada primer día del domingo de cada mes. Primer domingo de mes. Y ahora pues no, lo hacemos todos los martes. Pero sabe que cada día mi corazón me dice a veces, ¿por qué no lo haces todos los días? Porque es hacerlo en memoria de Él. Tal vez alguien diga, es un ritual, ese está haciendo. No, es ejercer la obediencia. Dios habla mucho sobre la importancia de la obediencia. Dice la palabra que en el Antiguo Testamento todo lo que hacían era sacrificios para librarse de la situación que ellos vivían, y vivían cosas tremendas. Y llegó el momento donde Dios tenía una actitud para con el pueblo de Dios, donde le dijo, yo ya no quiero sacrificios, quiero obediencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, sutilmente vamos cambiando nuestra manera de pensar a lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos, por el mundo o por las circunstancias que vivimos, ¿no? Y aprovechando pues el refrescar, nuestra pastora usa mucho refresh, inclusive estamos asociados a una organización de la pastora Nancy, que son de ministros, que se llama Fresh Oil, aceite fresco, ¿no? Y eso trae siempre enseñanzas que traen refrigerio a tu vida ministerial, en este caso nosotros como pastores, como ministros, ¿no? Y es extraordinario estar refrescando, ¿no?, trayendo al presente lo que es una realidad de Dios en tu vida espiritual, para que diario se pueda vivir un plan divino que Dios tiene, ¿no? Escuché de la pastora algo que me impactó y me dejó grabado en mi corazón. Fue, ¿qué quieres tener a lo último de tu vida? ¿Cómo quieres llegar a la carrera que estás corriendo de la fe? Bueno, pues eso implica tu diario vivir. Amén. ¿Por qué? Porque si no vivimos en obediencia, pues ¿cómo voy a llegar a un feliz término de mi carrera sin obediencia? Porque sutilmente me fui yendo y no hice el propósito divino que Dios tiene para mí. No corrí mi carrera con asociaciones divinas. Asociaciones divinas no son a lo que yo le llame asociación divina, sino aquellos hermanos que genuinamente tienen ese concepto en sus espíritus de honrar a Dios en espíritu y en verdad, que escuchan la voz de Dios y que entienden los propósitos de Dios en su vida, porque a todos se nos dio el mismo Espíritu Santo para provecho, para entender las cosas imposibles de entender sin el Espíritu. El hombre natural no las va a poder entender, dice la Biblia, jamás. Pero nosotros que somos llamados al reino de Dios, que yo digo al sistema de lo que es el reino de Dios, que es maravilloso, la verdad es maravilloso. ¿Por qué? Porque uno
le liberas tu corazón a la verdad de Dios, y cosa curiosa, algo sucede en tu espíritu. Son cosas que pertenecen al espíritu que no entendemos, pero cambiamos radicalmente. Aquella persona que dice no puedo cambiar, si es cierto, no puedes cambiar, pero deja que entre Dios, ¿verdad? Si el poder de Dios no hace algo, por eso el Dios de lo imposible, le digo yo. ¿Y por qué? Porque es su especialidad de Él. Cuando me dicen no se puede, y me pongo tan contento porque ya salió de mis manos, ¿no? Ahora está en manos de Dios. ¿Por qué? Porque todo es posible para Dios, y todo es posible para el que le cree a Dios. Y la obediencia es parte de nuestro diario vivir. Yo invito a hermanas, hermanos que tal vez en repeticiones o posteriormente van a estar viendo este programa. Si tienes una lista de tantas situaciones críticas en la vida, no empieces por tratar de arreglar las cosas que estás viviendo mal. Son consecuencias de no vivir la obediencia. Vuélvete a la obediencia. Asóciate con aquellas personas que genuinamente corren la carrera de la fe en temor a Dios. El temor reverente, con humildad, no solamente decirlo, sino que haya una verdadera confianza y genuina esperanza en cada palabra que Dios dice. Y yo ya me emocioné, ya no dejé hablar a mi esposa, ¿no? Y nomás me introdujo, pero pues eso es lo que provoca la unción de ella en mi vida, que nomás yo comienzo a hablar lo que Dios pone en mi corazón. Pero le invito a que continúe en sintonía de nuestro programa de la Santa Cena. ¿Y qué ocupamos para celebrar la Santa Cena? Les invitamos a que tengan ahí a su alcance un jugo de uva, una galleta, un pedazo de pan, algo que nos ayude a simbolizar, ¿no? Pues esos son los elementos correctos y adecuados, pero pues muchas veces estamos en situaciones en donde tal vez, no sé, se acabó el jugo o no hay jugo. Entonces pues simplemente si tiene agua o algo para que simbolice, ¿no? lo que se está haciendo. Sí, de hecho nosotros pues como sabemos que hacemos el programa, pues con tiempo definido vamos, compramos nuestros juguitos y los tenemos. Y si usted periódicamente quiere estar con nosotros todos los martes, les recomiendo eso. Amén. Diga, quiero el mejor jugo, del 100% jugo, y cómprate un juguito. Y es curioso, pero miren los juguitos que nosotros compramos, unos jugos pequeñitos, y de ahí estamos sacando cada fin de semana, no compramos nada más porque queremos estar con jugo de uva. Y como dice mi esposa, son los elementos que nomás se ocupan. Pero algo que sí le recomiendo yo es practicarlo y hacerlo por obediencia. Algo sucede. La verdad, algo sucede. Yo estoy satisfecho en mi corazón, como dice el apóstol. Mi conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo. Desde que empezamos a celebrar la Santa Cena ha habido un cambio en mi vida y en su vida y en nuestro matrimonio. Ha habido un cambio, algo sucede en la atmósfera espiritual que no entendía yo, pero ahora entiendo. Aunque lo hacíamos, como le decimos, una vez allá, ¿no? Cada mes, porque sabíamos que es bíblico, pero nunca le había dado la importancia. Y nos comentaste una vez que un matrimonio, ¿verdad? Ministros lo hacen diario. Sí, Kenneth Copeland es un ministro que pues tiene una agenda muy ocupada, ¿no? Y lo escuché decir una vez que cuando él está en su casa, cada día que él está en su casa, si no está viajando, él y su esposa celebran la Santa Cena. Qué tremendo, ¿no? Tener esa entrega, y realmente para muchos cristianos pues es que realmente es el celebrar la Santa Cena. Cada vez que nos sentamos a comer, realmente estamos partiendo el pan. O sea, si lo acomodamos a nuestra
diario vivir, pues no, debe de ser cada vez que nos sentemos, ¿no? Cada vez le damos gracias a Dios por el alimento. Entonces, pues realmente es celebrar, ¿no? La Santa Cena cada vez que nos sentamos pues a comer, partimos el pan. Mateo, Marcos y Lucas lo establecen, que fueron palabras textuales de Jesús. Si quieres, vemos en Lucas 22:14, para que nada más la fe viene por el oír, pues, no por lo que yo diga, sino por lo que Dios dice. Y si Dios dice, tengo que dejar que el oír una vez con mis oídos. Por eso dice la Biblia en Hebreos 11:1, que la fe viene por el oír, y el oír, 2 veces dice el oír, la palabra. Una vez la oigo por aquí, la segunda, si la oigo aquí y la creo, porque la tengo que creer, entonces la palabra queda atesorada en mi corazón, y ahora la tengo que guardar. Dice la Biblia, guarda la palabra. Como hay cosas de valor en nuestras casas, pero hay cosas que valen mucho más, que normalmente la gente que tiene capacidad financiera compra cajas fuertes, y hay cosas más valiosas que no las dejan en las cajas fuertes comunes de sus casas, las tienen en bancos, en cajas de seguridad bancarias, y pagan un servicio para que estén las escrituras, títulos de propiedad, cosas que son muy relevantes para sus valores. Pero aquí en este caso de nosotros, el guardar la palabra de Dios es algo más allá del valor que se le da a cosas de aquí. ¿Por qué? Porque esa palabra que usted guarda en el corazón hace efecto eterno. Eterno. No nomás es aquí, sino en la eternidad. Porque fíjate nada más el parteaguas que hubo cuando entramos al reino de Dios. Dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué fue lo que nos trasladó a ese? El creer con el corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Amén. Así que veamos ahí en Lucas 22:14, vemos la palabra de Dios, y nos va en Lucas. Sí, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Fíjate. Sí. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Fíjate qué tremendo, qué tremenda escritura, ¿no? Del 14 al 20, ¿no? ¿Leíste? Amén. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén. ¿Cómo no vamos a recordar lo que se pagó por mí? ¿Sí? ¿Verdad? Fíjate, una vez lo compartía con mi hermano aquí en la iglesia, que a mi hermano Joel Armenta le llamó mucho la atención que dije en un servicio, porque él vino y lo comentó conmigo. Si pagáramos, si nos vendieran la salvación, si nos la vendieran, por $1 millón, por decir, imagínate lo que iba a hacer la gente por cuidarla, el que la pagara. Ahora imagínate cuánta gente se iba a dedicar toda su vida a juntar el dinero para tener la salvación. Se iba a enfocar en la salvación, no se iba a enfocar en la casa, en el yate, en la lancha, no.
Se iba a enfocar en la salvación. Pero fue gratis. Así es, amén. Fue derramada por nosotros. Fue para que nosotros tuviésemos ahora la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Sí? Y aquí lo vemos claramente, dice desde el 14. Se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: cuánto había deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él les estaba diciendo: voy a padecer, pero ahorita quiero celebrar esta Pascua con ustedes. ¿Y qué significa que sea la Pascua? Cristo es la Pascua, fue el sacrificio, fue el Cordero sin mancha para nosotros. Así es. A mí me llama mucho la atención prototipos bíblicos del Antiguo Testamento, cuando Abraham llevó a su hijo Isaac y que el hijo le haya dicho: no hay cordero para el sacrificio. Imagínate en este caso al padre. Él es el padre de la fe, Abraham, y atar a su hijo y ponerlo para sacrificarlo. Y hasta el momento que lo iba a sacrificar, Dios proveyó cordero para el sacrificio. Amén. Ahora vemos a Cristo como hijo y vemos al Padre. Y en este caso no hubo el mismo hijo. Por un hombre entró la maldición y por un hombre entró la plenitud de bendición. Por eso exhorto a las personas que lean el segundo mandamiento de la ley: no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Nada que esté hecho es semejante de hombre o de animal. Nada de eso. Eso es como negar lo que Jesús hizo a través de nuestras vidas. Pero no nos damos a la tarea de decir: wow, lo que hizo Dios. En este caso, dejó a su propio hijo morir. Así es. Por eso, cuando Él estaba en la cruz, dijo: consumado es. ¿Qué consumió Él? Dos cosas importantes en esa consumación. La primera, acabar con la maldición que entró por el pecado, por el hombre, que le llamamos el hombre, Adán y Eva, cuando pecaron y fueron sacados del jardín del Edén. Ya no podían estar en la presencia de Dios. Y ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Aleluya. ¿Cómo voy a entrar con una imagen cargando? ¿Cómo voy a entrar con un ídolo? Si tengo acceso a entrar al Dios vivo, porque en este momento sé que estoy en la presencia de Dios, porque estoy hablando la palabra de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, ahí está Dios, porque Dios es el Espíritu Santo, Dios es Jesús, Dios es el Padre, y necesitamos nosotros darnos la tarea de darnos cuenta que nuestro entendimiento espiritual se abre por voluntad de Dios. Por eso Pablo oraba, y mi oración personal, y se los comparto, es una oración que yo la hago diario, para mí. Oro por mí y le digo: Dios, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Y esa es una oración que es válida para ti, para mí, porque fue inspiración del Espíritu Santo. Y Pablo la oraba por la iglesia, porque la iglesia seguía cosas que tradicionalmente se vivían en aquel tiempo para los corintios. Y Pablo dijo: si Dios no les abre el entendimiento a esto de la voluntad de Él, ellos nunca van a entender. Nunca van a comprender. ¿Por qué? Porque queremos con el raciocinio carnal entender las cosas espirituales. Imposible. El único que puede traer a nosotros revelación es la persona del Espíritu Santo. Y para eso se requiere y demanda que nosotros tengamos una actitud correcta
ante los ojos de Dios, porque yo puedo engañarla a ella como esposa, pero a Dios no lo puedo engañar. Ella puede engañarme, pero a Dios no lo puede engañar. Y aquí se trata de caminar una vida de fe para que Dios nos pueda usar a nosotros. Así es. Por mucho tiempo se ha usado la fe para que nosotros usemos a Dios. Pero eso no ha sido la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue para que el justo viviera por la fe. Amén. Pero la fe que proviene por el oír. Y el oír la palabra. Y la palabra número uno es el reino de Dios. El concepto del reino es donde nosotros vivimos bajo un régimen ya establecido, donde la obediencia no es un sacrificio, un dolor. No, dolor era estar sin Cristo, sin estar en obediencia. Pero hoy podemos nosotros hacerlo. Por eso yo le invito a que invite a Dios y le diga: Señor, yo quiero vivir tu voluntad, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Una de las cosas que sé que Dios hace es la obediencia. Te revela el valor que tiene la obediencia. Se los digo porque conozco personas que tienen mucho amor por Dios, mucho amor, aman mucho a Dios, pero no viven obedeciendo a Dios. Y no porque sean malos, sino porque no se les ha revelado el valor de la obediencia. ¿Sí? Y veamos, voy a usar un ejemplo. El perdón. Si una persona no perdona, sigue atado al pecado. Y quiero compartir algo sobre el perdón. En Mateo 6:15. En Mateo 6:15, verás, vamos a hablar sobre el perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros o no perdonamos a alguien o no nos perdonamos a nosotros mismos. El que nos perdona es Dios. Una vez que yo sé que Dios me perdonó por fe, yo tengo que perdonarme también a mí mismo. Porque mi conciencia, si no acepto que fui limpia con la sangre de Cristo, lo que hacemos es recordar la sangre del Cordero, porque nos limpia de toda mala conciencia, dice la Biblia. Si no dejas que el poder del Espíritu Santo a través de la sangre del Cordero te revele que tú tienes una conciencia limpia, vas a seguir con una conciencia que te va a estar acosando 24/7. Y muchas veces les digo yo a mis hermanos en Cristo, hay cosas que no son el diablo, es tu propia conciencia. Amén. Y te pones a pelearte con un demonio y es tu propia conciencia. ¿Por qué? Porque no eres libre mentalmente, no eres libre emocionalmente, no eres libre, sigues siendo reo. Pero necesitamos, por eso dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad. Y el conocimiento revelado por el Espíritu Santo te hará libre. Amén. Leamos ahí, por favor, amada mía. Dice Mateo 6:15, dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es algo tremendo. Hay personas que, como les digo, aman mucho a Dios. Pero Dios, en su potestad de Él, de Dios y Rey y Señor nuestro, Él establece que se haga esto. Y muchas veces nosotros, yo he atendido casos donde me dicen personas: es mucho el daño que me hicieron, es demasiado el daño para que yo perdone. Bueno, le digo, perdone, porque es más grande el amor de Dios hacia usted. Y hablemos de muchos casos. Voy a ir a uno de los casos que tal vez me estés escuchando y te sirva. Una vez, guiado por el Espíritu Santo, me llevaron a orar por una persona y el Espíritu Santo, en cuanto llegué, me senté frente de esa persona. Tenía una enfermedad depresiva, mucha depresión, mucha angustia, muy turbada la vida que llevaba esa persona. Y en cuanto estaba sentado enfrente de esa persona, le dije: yo sé cómo usted sana inmediatamente. No, me dijo, yo he practicado
la fe, y comenzó a decirme todos los rituales que hacía esta persona, para estar bien. Y le digo, todo eso es válido. El ser fiel, el ir a la iglesia, el dar sus diezmos, el cantar coritos, o sea, todas las cosas son válidas, son buenas. Pero no podemos pasar por encima de la voluntad de Dios. Me dice, ¿usted me está diciendo que yo estoy pasando por encima de la voluntad de Dios? Sí. Este libro dice que ninguna maldición viene sin causa. Nada viene sin causa. Toda acción provoca una reacción. La física lo dice, imagínate, ¿dónde cree que lo haga? Y me dijo, pues se me hace así me dijo, se me hace muy rara su manera de proceder, me dijo. Yo le pedí que viniera, que lo trajera para que orara por mí, pero me está intrigando, me dice. Lo siento mucho, le digo, pero usted vive sin perdonar. Y la persona inmediatamente cambió una actitud como molesta, más molesta. Porque cuando sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, ese algo, así como el diablo trabaja, muchas personas no se dan cuenta que Dios trabaja también. El Espíritu Santo está trabajando, el Espíritu Santo está redarguyendo. El Espíritu Santo, le dije, mira, ¿qué tanto te ama Dios para acabar con este problema de raíz que me trajo a mí? Porque tú tienes que perdonar. Y esa persona me dijo a mí, usted no sabe lo que me hicieron de daño. No, y ni quiero saberle. Pero es la voluntad de Dios que pidamos a Dios, ¿sí?, por esas personas que nos hicieron daño. Esas personas que aparentemente usan estrategias para que vean que yo soy, son espíritus inmundos que quieren robarnos la libertad, la paz, el gozo y todo lo que nos pertenece. Sí, pues así como muchas veces nosotros atribuimos el pecado a robar, a matar, Exactamente, a hacer cosas así físicas, ¿no? Pero la palabra nos habla de tantas otras cosas que si no las hacemos, porque si está escrito en la palabra, es un mandato de Dios para que lo hagamos y no lo estamos haciendo, entonces estamos pecando. Entonces, una de esas cosas también es la preocupación, ¿no? Que el domingo hablaba, que por lo menos en el mundo latino, ¿no? En nosotros los hispanos, la mayoría de nuestros hogares, no sé, puedo hablar un 95-98% de los hogares, yo creo. La naturaleza de las personas, de las familias, es la preocupación, ¿no? Yeah. Entonces, así como la preocupación es un pecado, porque no lo estoy diciendo yo, sino lo dice la palabra, ¿no? Dice, no os afanéis, dice, por nada. Entonces, así como eso es un pecado, el no perdonar es un pecado también, ¿no? La falta de perdonar. Y luego este pecado, la falta de perdón, dice, si tú no perdonas, Dios no te perdona. Y me han dicho personas a mí, Dios perdona todo, sí. Dios perdona todo si nosotros hacemos lo que Él dice. Amén. Pero si yo no le puedo condicionar a Dios para que me perdone y yo no perdonar, porque ya lo estableció Él. ¿Sabes que ese decreto quedó sellado con el derramamiento de sangre? Que los redimidos teníamos que perdonar como Él nos perdonó. Así es. A nosotros nos perdonó la maldición eterna. Amén. Y Él fue sacrificio de muerte, de sangre, derramada su sangre. Él fue el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Pues si Él, vamos a hablar de Jesús, ¿no? Si Él dio la vida por aún aquellos que lo sacrificaron, aquellos que estaban en contra de Él, ¿no? Inclusive cuando Él estaba en la cruz les decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, si Él pudo hacerlo, ¿cuánto más nosotros? O sea, ¿qué tanto será el sufrimiento nuestro a comparación con el de Jesús, no? A eso me refiero.
que pues para nosotros pues es algo fácil, pues. Veamos la importancia ahí en Primera de Pedro, que dice, Primera de Pedro 1, versículo 17. Es el perdón. Si usted me está viendo y quiere sanar, quiere tener abundancia de paz, porque muchas veces nosotros nomás, ay, con que se me vaya este dolor, ay, con que mi hijo deje las drogas, ay, con que mi esposo vuelva a los caminos del Señor, o se conviertan a Cristo, y todo es válido, y es lindo, pero mira qué tremendo. Yo descubrí esto: si usted está en la frecuencia de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo le va a dar testimonio. Amén. Y de repente el Espíritu Santo trae consuelo de una manera impresionante. Voy a platicar brevemente algo que me pasó a mí con mi esposa. ¿Me das permiso? Pues no sé qué vayas a hablar. Cuando nosotros nos casamos, yo ya tenía tiempo buscando de Dios. Me congregaba, buscaba del Señor, y de una manera u otra, y también buscaba de la vida, porque necesitaba trabajar y hacer algo para sostenerme. Y bueno, la historia es larga, un día la vamos a grabar. Nos casamos y empezamos una vida. Inmediatamente después de casados, difícil. Se presentó un estilo de vida difícil para nosotros, financieramente hablando, y yo me sentía como raro, y me iba a orar y le decía a Dios, me siento mal, me has dado una preciosa esposa y no estoy cumpliendo mi responsabilidad de atender todas las necesidades que demanda un matrimonio. Y buscaba negocios, buscaba esto, y siempre me brincaba un problema. Me acuerdo que cerramos un negocio, ¿te acuerdas? Y las personas con las que hicimos el negocio, sí obtuvimos dinero, pero las personas se disgustaron de una manera inmediatamente que cerramos el negocio, y afortunadamente ya lo habían pagado. Se enojaron, y yo veía un comportamiento feo, y el Señor, ¿de qué pasa? ¿Qué pasa? Y oraba, y lloraba, ¿no? ¿Por qué? Hasta que le digo, Señor, si hay algo que está mal en mí, quiero saberlo ante tus ojos. Lo que esté mal, yo no lo quiero. Y lo gritaba porque me iba a un lugar donde era monte, era a los parques o a los arroyuelos, porque donde vivíamos en ese tiempo había como una especie de rillito, y me iba en el carro y rillito, pero sin agua, ¿no? Sin agua. Fíjate, en el desierto de Arizona, y lloraba y le decía a Dios, y de repente el Espíritu Santo me dijo, todo está bien. Mi perspectiva, todo estaba mal, y la perspectiva del Espíritu Santo me dice, todo está bien. Me dijo, y yo estoy tratando con ella. Eso fue lo que me dijo el Espíritu Santo. Para mí fue algo tan precioso saber que Dios estaba tratando con ella, porque yo nunca le dije a ella, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que hacer esto. Jamás, nunca. Ella sola y Dios. Yo le dije, yo nunca me voy a meter en tu vida personal con Dios. Esa es tu vida personal. Somos esposos, pero aquí no existe la manipulación. Y el Espíritu Santo, veo a mi esposa ahora y digo, si alguien es por excelencia maestro, es el Espíritu Santo. Porque vi la transformación de ella. Es más, puedo decirlo públicamente, su propia madre está impactada con el cambio de su vida. Ella misma a veces se ríe de ella misma. ¿Qué fuera de mí si yo no hubiera obedecido a Dios? Me dijo un día ella. Pues es que a todos nos pasa lo mismo, pero no nos damos cuenta. Pero una cosa es que
Lo que te quiero decir con esto, la importancia de estar en sintonía con Dios y perdones. ¿Por qué? Porque sea lo que sea que tú quieres y deseas, es el Espíritu Santo. Yo descubrí que no hay matrimonio que no es el uno para el otro, como me llegó una vez una pareja. Una pareja llegaron conmigo y me dijeron, venimos que nos ayude porque X personaje nos dijo que nosotros no somos del uno para el otro. ¿Y cuántos niños tienen? Como 4. ¿Te imaginas que no fueran? Le digo, ya tenían muchos niños, ¿no? Digo, claro que son uno para el otro, pero dejen que Dios trabaje en cada uno y van a ver que todas las cosas que no pertenecen a la asociación divina de Dios, como matrimonio, se van a ir. Y esa es la única manera de poder tener éxito en la vida cristiana. Y eso Dios le llama santidad, apartado para Dios. Por eso, perdone. ¿Sí? ¿Qué dice Primera de Pedro? Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Creo que es necesario volverlo a oír. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas... Párale. Cualquiera que está oyendo, si invocas por Padre a Dios, esto es para ti y también para mí. Dice, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos, quiere decir tu diario vivir. No dice los domingos que hay servicio. No dice, no, es el diario vivir. Todos los días. Más buscar primero el reino. Así es. De Dios y su justicia. Me acuerdo de una hermana que venía a nuestra iglesia que era esclava del diablo. El diablo la tenía esclavizada. Le presentamos a Cristo. Me dijo, ¿qué tengo que hacer para que mi vida cambie? Le dije, primero es Dios. Siempre pon a Dios primero. Esa persona no podía venir los domingos a la iglesia porque trabajaba todos los días trabajaba, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días. A veces le daban un día de descanso. Eso para mí era esclavitud. Dije, vamos a empezar a orar a Dios para que tú tengas favor y gracia con Dios. Y Dios le dio la oportunidad. Le mostró Dios el poder, que Él es el Señor. Primero le dio un día y se lo pagaban. Después le dieron 2 y se lo pagaban. Después le dieron 3 y se lo pagaban. Ahora venía domingo, martes y jueves a los servicios. Y quédate. La perseverancia es lo único que te va a mantener en ese estado. Así es. Y Dios mostró eso. ¿Sí? Por eso hoy es importante que usted sepa que la obra del ministerio de la persona del Espíritu Santo obra cuando obedecemos. Amén. Si llamamos de Padre a Dios, si es nuestro Padre Celestial, ve cómo te conduces y vive perdonando, porque es la única alternativa que tenemos. Te vamos a invitar a celebrar la Santa Cena ahí en Primera de Corintios. Todo el tiempo lo leemos en Primera de Corintios 11, ¿no? En Primera de Corintios 11. Ahí tenemos las escrituras que usamos. Y el 23. Mi amada se puso seria porque hablé de ella, pero públicamente te digo, eres un regalo para el cuerpo de Cristo. No porque eres mi esposa solamente. Tu actitud, tu determinación de creerle a Dios se ha convertido en un beneficio para el cuerpo de Cristo. Hablando para la iglesia, a veces das unos mensajes, enseñanzas, predicaciones que yo me quedo anonadado, pero no para que, yo sé que no lo haces por quedar bien o por lucirte, sino lo haces con la pasión que Dios ha puesto en tu corazón.
Y públicamente te lo digo, gracias. Gloria a Dios. Es un honor, Yo estoy doblemente bendecido aquí, porque no nomás es mi esposa, sino que es un pastor, un ministro llamado por Dios al servicio de su reino. Y eso lo digo porque muchos ministros, la esposa no es llamada al ministerio. O sea, está fuera de los 5 dones ministeriales. Es esposa del pastor. En este caso no. En este caso, ella tiene el manto de pastor, tiene llamada al ministerio. Ahorita, no sé en el futuro, pero ahorita es algo que es un regalo para el cuerpo de Cristo. Aleluya. Aleluya. En el 23. Vamos a orar antes. Siempre oramos. ¿Ora o oro? Oramos juntos. Yo te sigo. Padre, te damos gracias, mi Dios, en esta tarde. Gracias por el honor y el privilegio, mi Dios, que nos da, mi Dios, de celebrar la Santa Cena juntos. Padre, oramos, oh Dios, pidiendo perdón, mi Dios. Hemos escuchado la importancia del perdón. Precioso Dios. Padre, que tal vez para muchas personas sea algo muy difícil por el daño precioso, pero hemos visto, papá, que no hay ningún daño mayor, oh Dios, que el daño que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Y aún Él estando en la cruz, lo que salió de sus labios fue algo maravilloso que sobrepasa todo y cualquier daño, Señor, que alguno de nosotros podamos sentir o haber pasado. Padre, por eso, Señor, en esta tarde, mi Dios, venimos delante de usted a pedir perdón, Señor, pero también a perdonar, papá, a todo aquello, Señor, que nos hayan hecho y haya dañado nuestras vidas, haya dañado cualquier área de nuestras vidas, Padre. Oh, mi Dios, soltamos, mi Dios, todo aquello que nuestro consciente y nuestro subconsciente, Padre, esté acumulando o esté obstruyendo, mi Dios, nuestras vidas espirituales. En el nombre de Jesús, oh Dios, declaramos, oh Dios, que somos completamente libres para vivir la plenitud que usted ha preparado, Señor, de antemano para cada uno de nosotros, Padre. Usted ha diseñado, Señor, una vida preciosa, Padre, para disfrutarla, papá. Gracias, precioso. Por eso en esta tarde, Señor, abrazamos, mi Señor, ese regalo precioso que usted nos ha dado, que es la salvación. Gracias, precioso Dios. Gracias, Padre, por su amor, por su bondad, por su paciencia, mi Dios, por su misericordia, Padre, por esa plenitud, mi Dios, que día a día, papá, está con nosotros, papá. Gracias por ese regalo precioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre. A usted damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 11. Si usted puede ir por su pedazo de pan, galleta o su jugo para celebrar la Santa Cena. Vamos a empezar ahí en Primera de Corintios capítulo 11. En el versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede tomar su trozo de pan o lo que tenga para celebrar la Santa Cena, y vamos a orar para dar gracias por este pan que por nosotros fue partido. Padre, gracias por hacernos partícipes de esto. En memoria de ti comemos el pan, dándote gracias por haber llevado toda maldición, toda maldición, toda maldición, y verla clavado en esa cruz. En tu nombre, oh Soco, comemos este pan en Cristo Jesús. Puede comerlo.
Dice el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Nada podía redimirnos más que este tipo y naturaleza de sacrificio que el Padre tenía para aquellos que somos sus hijos. Gracias, Dios. Gracias por que nos permites vivir en el nuevo pacto. En Cristo Jesús. Gracias. Reciba usted toda la gloria y toda la honra y el honor. Gracias, hermoso Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias. Puede tomarlo. Dice el 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿Qué significó esa muerte? Libertad, vida eterna, salud, completamente. Tenemos que aferrarnos, abrazarnos de esa realidad y no permitir jamás ningún tipo y naturaleza de condenación en ninguna especie, por nadie. Amén. No es por sentimiento, sino por lo que está escrito. Los amamos. Aleluya. Un fuerte abrazo a todos, bendiciones, los amamos. Los amamos, bendiciones.